variables, hay desde 1200 litros, 2800, 5000 litros, 10000 litros. Rotoplas nos recomienda conocer el tipo de suelo en el que vamos a excavar y vamos a colocar la cisterna, no importa el tamaño de la misma. Nos recomienda que en un frasquito o en un vaso o en una botella de plástico, de vidrio que tengamos a la mano, que le pongamos material del cual vamos a rellenar y que este material tenga un espesor aproximadamente de 3 centímetros. Después de esto colocamos agua en el mismo, arriba del doble de los 3 centímetros, alrededor de 8 o 10 centímetros, y lo dejamos reposar por un rato, aproximadamente 1 o 2 horas, y vemos cómo este material se empieza a difundir, se empieza a expandir, y con esta tablita que vemos aquí podemos medir en alto, bajo o muy bajo o simplemente inexistente esta expansión. Esta marca o esta imagen para lo único que nos sirve es para saber cómo vamos a colocar la plantilla, si será de un espesor de 5 o de 10 centímetros. Yo les recomiendo que siempre se vayan por 10 centímetros porque lleva una malla de acero, una malla electrosoldada, debe tener un espesor mínimo de 2,5 y cuando se encuentra en suelo la norma nos dice que debe tener un espesor de 5 centímetros de espesor o recubrimiento. Entonces les recomiendo que utilicen la de 10 centímetros y no se queden con la de 5 aun y cuando el material sea de muy buena calidad. Les recomiendo que el concreto de la plantilla o la losa de fondo sea de una resistencia de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Rotoplas no nos dice o no nos da alguna recomendación relacionada con la resistencia, pero esta es una buena resistencia porque es un concreto de tipo estructural, que es lo que nos recomiendan las normas. Rotoplas también nos recomienda que cuando el suelo es de mala calidad se repellen, pero eso es fácil de verlo cuando tú lo excavas. Si no empieza a haber caídos en unos 2 días, tú te das cuenta que ese suelo es de buena calidad, que no pierde humedad, o si la pierde no le afecta en gran medida, porque realmente los caídos es cuando hay pérdida de humedad. Tú lo puedes ver visualmente, pero para ello necesitas tener un poco de experiencia en estas situaciones de excavaciones. Además, las excavaciones no son tan profundas y normalmente se hacen en zonas que están libres de construcción, en donde se va a poner la cisterna y por ende prácticamente son las primeras partes de instalación en una construcción. En esta imagen también nos recomiendan colocarle una losa al final. Efectivamente, aquí nos muestran detalles constructivos de esta losa. Se deja un espacio suficiente entre la losa y la parte superior de entrada de la cisterna, aproximadamente unos 20 centímetros, para poder hacer algún tipo de instalación y poder desarrollar adecuadamente nuestros trabajos relacionados con la misma. Te recomiendo que la resistencia, igual que la resistencia de la losa de piso o losa de fondo, sea de 200 kilos sobre centímetro cuadrado, que es una resistencia normal para una zona de casa habitación. Si esta cisterna la piensas instalar en otro tipo de zona, como una zona industrial, entonces sí hay que evaluar un poquito más a detalle la resistencia, que normalmente para zonas de tránsito pesado la resistencia es alrededor de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El relleno que se realiza para la cisterna, Rotoplas nos recomienda que se utilice el mismo material de relleno, siempre y cuando esté limpio y tenga aproximadamente un gran porcentaje de material tepetatoso. Es sencillo visualizar el tipo de material. Cualquiera que tenga un poco de experiencia puede darse cuenta que a simple vista el material tepetatoso es difícil de romper su estructura con herramientas comunes, es complicado. Uno se da cuenta precisamente cuando uno empieza a excavar la dificultad que esto nos provoca. Te puedes dar cuenta inmediatamente. Si tu material no es bueno, no es un material sano, te recomiendo que adquieras tepetate para este relleno y lo mezcles con cemento gris común. Rotoplas nos recomienda que el relleno se haga en un porcentaje del peso, 6% del peso en relación al suelo de relleno. Esto no es recomendable utilizarlo porque es difícil medir el peso en
en obra. Esto no es factible, esto no es común y es difícil de manejar. Pero también nos recomienda hacerlo por volumen, y eso sí es más fácil. Nos recomienda que por cada 1,5 metros de material cúbico se le agregue un bulto de cemento de 50 kilogramos. Esto se puede hacer, aunque yo te recomiendo que cuando estés haciendo esta mezcla por capas, que son capas de entre 15 y 20 centímetros, para poder compactar, vayas realizando pruebas en las mismas para verificar si efectivamente se está alcanzando el grado de compactación que tú requieres y el material está tomando la consistencia que tú necesitas. Sobre todo por si no es un material sano, si estás ocupando el material producto de excavación. La manera de verificar que la compactación está siendo apropiada es con un pico o con una varilla, darle unos pequeños piquetes y ver qué tanto está penetrando. Y con esto te vas a dar perfectamente cuenta. Eso también te recomiendo que debe ser una persona que conozca del sistema. No se lo dejes al maestro de obra. Tu ingeniero es el apropiado para poder hacer este trabajo de supervisión. En estas imágenes podemos ver la colocación de la cisterna previo al relleno. Este relleno, como hemos platicado, puede ser producto de excavación o puede ser material de petate, material banco, material sano. Lo único que hay que hacer es seguir las indicaciones, es realizar un trabajo normal como lo hemos conocido para cuando mezclas en obra un concreto, solo que en vez de agregados es el material de banco o es el material producto de excavación con la proporción antes marcada, y la cual vamos a ir revisando cada vez que hagamos una capa para ver si es la que estamos requiriendo o la que necesitamos. Se le debe agregar un porcentaje de agua para procurar que tenga cierta humedad. Recuerden que cuando se compacta un material debe tener una humedad óptima. Es difícil establecerla directamente en campo, por lo cual se hace en forma visual. Podemos ver que después de que obtenemos la humedad óptima que estamos solicitando o que nos estamos requiriendo, bueno, se procede al relleno directamente alrededor de la misma. Una parte que se me ha pasado es que esta cisterna debe estar completamente llena de agua para evitar que se vaya a deformar cuando estemos en el trabajo de compactación. Esto es un punto fundamental e importante. Asimismo, cuando se coloca la cisterna en la plantilla de concreto o en la losa de fondo, debe estar libre de piedras, libre de obstáculos que pudieran dañar o lastimar la misma. Posterior al colocado de este material, se procede con los trabajos de compactación. Las cuadrillas comúnmente utilizadas puede ser un maestro de obra o con dos ayudantes. Eso ya dependerá del ingeniero a cargo. Se usa pisón en puntos donde es difícil que pudiera entrar un compactor de placa, como comúnmente se le conoce, bailarina. Pero es ya en las partes en donde sí podamos utilizar esta herramienta conocida como bailarina, bueno, se puede utilizar, que es lo más recomendable porque sí tiene mayor grado de compactación, pero en cada capa debemos verificar que efectivamente se esté alcanzando lo que estamos pidiendo, asegurando esto. En esta imagen ya vemos que se está utilizando la compactadora de placa bailarina para poder garantizar finalmente un buen compactado. Como son capas de entre 15 y 20 centímetros, no vamos a tener mayor problema. Adicionalmente, vamos revisando cada capa. Ya posterior a esta capa, ya compactada hasta el límite de lo que es la cisterna, ya se puede colocar la losa superior. Esta losa superior también es recomendable que sea de 10 centímetros, en este caso de casa habitación. Esta losa puede estar empotrada o embebida directamente sobre
como vemos aquí en la imagen, sobre una cadena de cerramiento que nos puede auxiliar directamente para apoyar la cisterna, para apoyar la tapa y dejar ese espacio de 20 centímetros para instalaciones